Vamos a seguir debatiendo sobre la situación económica que vivimos y sobre las posibles soluciones que se pueden poner encima de la mesa y que, desde luego, el Partido Popular ya ha puesto encima de la mesa. Decía la señora Angulo que España es una de las economías que menos está resintiendo a nivel europeo con la cuestión de la inflación, gracias a las medidas que ha adoptado el Gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, yo no sé dónde toma usted sus datos. Estos son del INE, pero claro, como ustedes el INE últimamente lo desacreditan públicamente y cesan a sus cargos, no sabemos si les servirán o no les servirán los datos del INE. Lo que ha dicho el INE, con magníficos profesionales, es que ayer anunció que en junio la inflación ha subido al 10,2%. Y eso significa que estamos en niveles de inflación que España no había tenido desde el año 1985. Y dice usted que las políticas de Pedro Sánchez no están afectando en igual manera a España que a otros países de la Unión Europea, países en los que, por cierto, Francia está en el entorno del 5% de inflación, Portugal en el entorno del 7%, Alemania por debajo del 8%, Italia por debajo del 7%, en un 6,2%. Todos estos países tienen una inflación significativamente menor que España, y me dice usted que no nos afecta. Y lo peor de todo esto es la inflación subyacente. La inflación que determina que buena parte de esa subida de los precios de la energía y en parte de los alimentos se empieza a trasladar a otros sectores de nuestra economía que sí que determinan problemas económicos estructurales. Y esa inflación subyacente está ya en el 5,5%, la más alta desde el año 1993. Y ahora los señores de Podemos y los señores del Partido Socialista nos dirán que se están haciendo bien las cosas en España, porque se está interviniendo el mercado de la energía, etcétera, etcétera. La realidad es que las pocas medidas que se han venido adoptando hasta hace unos días, que se adoptó alguna más, y como dicen los propios expertos, llegan mal y tarde. La bajada del IVA al precio de la energía llega muy tarde, pero es que las ayudas, por ejemplo, de los 20 céntimos de euros al litro de carburante tampoco han dado efecto, porque la economía evidentemente ha absorbido esa rebaja o esa subvención y no ha supuesto ninguna mejora, como nos determina que el IPC desde enero ha pasado del 6,1 al 10,2. Me dirán ustedes, no, hombre, esto ya es problema específico de la guerra de Ucrania. Pues no, porque en febrero estábamos en el 7,6% y estábamos 3 o 4 puntos por encima de la media de la Unión Europea en cuanto a inflación. Luego teníamos un problema específico que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido resolver o no ha sabido resolver. Y digo que no ha querido porque, y es lo que debatimos y lo que traemos aquí a este salón de plenos, el Partido Popular remitió hace unos días, hace ya semanas, al Gobierno de la Nación un plan económico, un plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa y apoyo de las familias y de la economía española, que además iba hasta sin membrete del partido. No quisimos ponérselo, el señor Feijóo no quiso ponérselo, el equipo económico encabezado por nuestro consejero Juan Bravo no quiso ponérselo. El único logotipo que lleva es el escudo del Reino de España, porque es un plan al servicio de los españoles y al margen de intereses partidistas, y porque lo que determina son 4 líneas de actuación muy básicas que pueden ayudar a la economía española y que, evidentemente, en otras ocasiones, algunas de ellas, como las bajadas de impuestos, se ha demostrado que podían ayudar. Entre ellas, evidentemente, la simplificación administrativa y la reducción del gasto público superfluo, que lo hay, algo en lo que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere meter mano. Entre otras cosas, rebajas de impuestos, porque el impuesto más injusto que hay es la inflación. Lo pagamos todos los ciudadanos, sea cual sea nuestro nivel de renta, pero evidentemente quienes menos nivel de renta tienen son los que más lo sufren. Y la forma más directa de acabar con esa inflación, al menos con los efectos perniciosos, es hacer una deflactación de las tarifas del IRPF. No a todas las rentas, a las que estén por debajo de los 45.000 euros y, evidentemente, a todas aquellas rentas de las clases bajas y medias. Lo que pasa es que saben ustedes que hasta los 14.000 euros no se paga IRPF y a partir de ahí sí. Y es en esas rentas donde nosotros pedimos que se haga una rebaja sustancial, deflactando las tarifas, ajustándolas a la inflación y haciendo que, evidentemente, el Estado recaude un poco menos, como puede ocurrir con el IVA, pero al mismo tiempo los ciudadanos tengan un poco más de renta disponible para afrontar esta subida de precios tan brutal. Y también hemos pedido que se reasigne la forma de aplicar y de gestionar los fondos europeos y que una parte, en torno al 7%, casi 4.900 millones de euros de esos fondos europeos, se puedan
gastar en deducciones, en bonificaciones fiscales que determinen que los españoles puedan, las empresas y las familias, gastar algo más de dinero en transformación digital y en eficiencia energética. Serían casi 5.000 millones de euros los que se podrían destinar vía indirecta, vía bonificaciones fiscales. Como también se ha pedido la ampliación de los supuestos de libertad de amortización para las empresas. Es evidente que si las empresas tienen mayor capacidad para deducir gasto en el impuesto sobre sociedades, tendrán a su vez un menor efecto impositivo del impuesto y, por eso, al disponer de más renta, podrán afrontar el reto de poder contratar a más personal y de hacer nuevas inversiones. De lo contrario, estaremos ralentizando, y es otro de los efectos de la inflación, el crecimiento de nuestra economía en los próximos años. Y, por cierto, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cumplido ninguno de sus pronósticos, ni sobre control de la inflación, ni sobre crecimiento de la economía, crecimiento del PIB. Muchas gracias, señor alcalde.